Buenas criaturas del lado oscuro, en este vídeo vamos a hacer la comparativa del libro contra la película de Cementerio de Animales de Stephen King contra la película del Cementerio de Animales de Mary Lambert. La primera publicación del libro fue en el año 1983. 6 años después, Stephen King se decidió a escribir el guión de la película. En un primer momento esta película iba a ser dirigida por Romero, el padre de los zombies, pero por unas complicaciones al final él no pudo y se hizo cargo Mary Lambert en el año 1989, 6 años después de la publicación del libro. La sexta edición del libro, la que tengo en mi mano, llegó aquí justo en ese año, en el 1989. Es una película que yo vi de pequeña y me cautivó, me impresionó mucho, me gustó mucho, porque era un tipo de terror distinto al de los demás. Justo cuando yo pasaba por un momento bastante difícil en mi vida, la inminente pérdida de una de las personas que más quería yo en este mundo, este libro llegó a mis manos como por arte de magia, lo encontré. Está muy viejito, están las páginas amarilladas, pero creo que no pudo haber llegado en mejor momento de mi vida para leerlo. Es una historia que yo ya apreciaba por la película desde pequeña y que nada más caer a mis manos yo agradecí terriblemente al destino por hacérmela llegar. ¿Cuáles son las diferencias básicas de este libro a esta película? Para quien no lo sepa, la historia va de que hay un cementerio de animales y cerca de ese cementerio de animales hay un cementerio de unos indios, los indios Micmac. Los niños pequeñitos enterraban en el cementerio de animales los animales muertos, pero algunas personas sabían que si enterrabas a tus mascotas en el cementerio Micmac volvían de la muerte. Volvían un poco cambiados, pero volvían de la muerte. Pues hay una familia que sufre una pérdida y Luis, el protagonista, el padre de familia, decide probar a ver qué pasa enterrando a su gato que acaba de morir en el cementerio. No voy a contar más sobre el argumento. Si queréis ver o leer el libro, ahí lo tenéis. Si queréis spoilearos, tenéis todo internet. Voy a intentar no hacer spoilers. Las mayores diferencias entre el libro y la película vienen a la hora de personajes. Si tuviéramos que decir si es una buena adaptación o no, yo creo que es una bastante buenísima adaptación. Lo que pasa es que, claro, nos dejamos un poco contexto dramático, hay algunas cosas que les falta un pelín de justificación en la película porque no se han podido extender todo lo que deberían, pero creo que es una buena adaptación del libro. Las diferencias vienen, como he dicho, con los personajes. La familia Creed, que es el padre, Luis, Rachel, su esposa, su hija pequeña y su pequeñito hijo, Keith, se mudan a una casita y hay una carretera comarcal que pasan, donde pasan camiones enormes ahí a toda leche sin miramientos, y enfrente viven un matrimonio de viejitos en otra casa de estas también preciosas, y el viejito es el que le dice que en esa carretera, precisamente en esa fatídica carretera, han muerto muchos animales, muchas buenas mascotas, y las han enterrado los niños en el cementerio de animales, que es un pequeño cementerio donde los niños cuidan de las lápidas, y es todo muy entrañable. Es un concepto de la muerte muy bonito, muy hermoso. Pues ese matrimonio que vive enfrente son Jude Crandall y su mujer Norma. Una de las mayores diferencias es que en el libro Norma pues es un personaje presente, sufre artritis. Es más, Luis, el protagonista, cree que al principio Jude, el viejito, es muy amigable con ella para que le haga una revisión médica a su esposa gratis. Y desconfía, pero luego ve que no, que el viejito es súper adorable, que se vuelca con ellos, que todo lo que necesitan ahí están, tanto Jude como Norma, su esposa. Y al final Luis, el protagonista que es médico, decide echarle un ojo a Norma, incluso a ayudarla en cierto momento. Es por eso que luego Jude, el viejito, le cuenta lo del cementerio de los indios Micmac, porque se siente en deuda y quiere hacer un bien. Aunque él sabe que puede ser malo, se siente en deuda y al final le dice que podrían enterrar al gatito Church, que es el gatito de la portada, podrían enterrarle en el cementerio Micmac para que vuelva, y así su hija, que es pequeñita, tiene 5 años, no se traumatizaría porque está bastante tocada con la muerte. Es una familia que tanto la madre como la hija, por distintas razones, están muy tocadas con la muerte. La madre porque lo pasó muy mal con una hermana suya que tuvo meningitis y tuvo que sufrir esa enfermedad con ella, y al final incluso deseaba que su hermana muriera para que dejaran de atormentar a la familia, a ella más concretamente. Y la hijita porque el temor a la pérdida de su gato, pues imaginaos, para una niña es un mundo, el no volver a ver a su gato, la simple idea la martiriza y la traumatiza y se pone severamente mal. Así que llegado el momento, pues el viejo le hace el favor de contarle eso,
eso, le sube, le ayuda, le explica lo que tiene que hacer y al final pues el gatito vuelve. Hasta ahí. Volvamos a los personajes. En el libro Norma aparece, en la película no, es como pseudo sustituida por Missy. En el libro tienen una vecina que les cuida a los niños, les hace de niñera y que luego aparece más adelante con su marido en el libro en cierta parte, en cierta escena, no voy a decir cuál para no hacer spoiler, pero aparece ella y su marido, así fugazmente, no tienen mayor relevancia. En la película, a Norma, la mujer de Jude Crandall, que tiene artritis, la han sustituido por Missy, que es como una canguro, niñera, ama de llaves, señora para todo, que trabaja para ellos y que tiene artritis y que pues en la película es un personaje con una aparición muy fugaz. Y yo creo que la película no hubiera perdido nada si en vez de a esa mujer hubieran metido a Norma o directamente hubieran quitado a Missy. Respecto a eso, ahí cambia. Hay la aparición de un personaje que no aparece en el libro, que se lo han inventado, y la falta de un personaje que sí aparece en el libro y que es bastante, entre comillas, importante, porque es el desencadenante de varias cosas, que en la película lo han obviado. Otra cosa que se distingue es que en la película la niña es como bastante mayor respecto al libro. En el libro tiene 5 añitos y claro, las pataletas que se cogen en el libro están justificadas porque tiene 5 años. En la película, sin embargo, parece la típica niña malcriada porque se coge unas pataletas que a esa edad no debería de cogerse. Otro de los cambios es en el aspecto físico de uno de los personajes, Víctor Pascoe. Víctor, un personaje que también desencadena ciertas cosas. En el libro te lo cuentan como un joven atleta, moreno, de piel bronceada, ojos expresivos, fortote. Y en la película es casi todo lo contrario, es más bien pálido, rubiejo. Ahí ha habido un poco elección libre de actor, no sé, no le quisieron caracterizar o no quisieron contratar a otro actor y bueno, ahí le han dejado siendo alguien que no se parece físicamente al chico que te presentan en el libro. He de decir, como puntualización, que las caracterizaciones de la película para aquella época son brutales. Víctor Pascoe está muy bien caracterizado lo que le ocurre, los efectos especiales están muy bien caracterizados. El gato Church, cuando vuelve del más allá, está muy bien hecho, no es un animatrónico, no está digitalizado, es simple y llanamente un gato caracterizado con maquillaje y es muy bueno. Hay un juego de luces muy chulo para que los ojos le brillen de cierta manera y es brutal. Como cositas que se han dejado también en el tintero, hacen mención, en el libro cuando van al cementerio Micmac, hacen mención del Wendigo. Es un ser que puebla los bosques en los que los indios creían y tal, y en la película lo han obviado. Aquí se hace presente, incluso te da la sensación en cierto momento de que sí es verdad que está detrás de ellos. Cuando suben a enterrar a Church, está por ahí la sombra del Wendigo. Y crea un poquito de ansiedad esa parte en el libro. En la película lo han obviado, no lo han nombrado. Y también una cosa que solía decir la hermana de Rachel, la mujer del protagonista, que ella hablaba como un poco gangosa y decía «Oz es grande y terrible». Esa frase no la han incluido, sale en el libro y no la han incluido en la película. Además hace referencia a la saga de La Torre Oscura de Stephen King y esa frase la han obviado. Es una frase que a Rachel la martiriza porque lo tiene ahí «Oz es grande y terrible», que lo decía su hermana ahí, estaba medio muerta ahí de dolores y con esa pinta macabra y tenía un cuadro de Oz y en el momento de la muerte pues ocurre algo con ese cuadro y tal y a Rachel se le quedó grabado, por eso tiene tanta fobia a lo de la muerte. Pero si tuviera que decir si es una buena adaptación, ya os digo, son entre comillas pocas las cosas que se distinguen y son cosas que al fin y al cabo se pueden obviar. No está nada mal, han intentado respetarlo. El guionista de la película es Stephen King, por eso es tal vez que es una bastante buena adaptación, aunque ya digo, faltan en la película justificaciones férreas para que los personajes actúen como actúen y los sucesos se desarrollen como se desarrollan, pero es que también hay que ver que no se puede resumir un libro, por muy pequeñito que sea, que es chiquitín, en una película de 2 horas. Ese es el mayor problema, pero yo creo que está bastante bien y es una buena adaptación. Tener en cuenta que son historias antiguas, además es uno de los primeros libros que escribió Stephen King y ya se empieza a vislumbrar en este lo brillante que puede llegar a ser su obra y la fuerza que va a tener todo ese mundo, como él te va metiendo esas sensaciones de terror, de angustia. Ya os digo, hay un momento ahí angustioso cuando van camino a... Por lo demás, todo lo que aparece en la película sale en el libro. El cementerio, esa travesía que separa el cementerio de animales hasta el cementerio mismo, que está lejos, eso se ve.
El viejito Jude Crandall está perfectamente caracterizado, es maravilloso como lo han hecho. Y Cage, el niño chiquitito, es brillante, además es muy buen actor para lo pequeño que es brutal, su papel me encanta, es mi gran favorito de la película. En el libro es... ¡Uf! Y otra de las cosas que se distinguen, que me acabo de acordar, es que cuando Jude le cuenta a Louis lo de que los animales vuelven, en la peli te da a entender de que vuelven y vuelve malo. Él enterró varias veces a su perro, Jude Crandall enterró varias veces a su perro y volvió como un poco agresivo. En el libro te dicen que eso es mentira, o sea, en el libro te dicen que su perro volvió, que volvió más lento, más tontorrón, pero que no pasaba nada, que él le seguía queriendo, aunque le daba un poco de repelús. Solo hubo un caso de un animal que volviera agresivo, que es un toro, pero todo esto del toro no te lo mencionan en la película, es otra de las diferencias. Hay muchos diálogos que se han tenido que suprimir, pero por lo demás yo creo que es una buena adaptación, y si sentís curiosidad tanto por la obra literaria de Stephen King como por sus adaptaciones, tienes un montón de adaptaciones que ver, y esta es una de las que yo más te recomiendo porque a mí me pareció brillante. Y sin más, aquí os dejo. Espero que os haya gustado la comparativa y espero vuestras opiniones respecto a ¿os gustó más el libro, la película? ¿Qué os ha parecido cada uno? ¿Me he dejado algo en el tintero? Un saludo muy fuerte y hasta la próxima, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar mucha más información y muchos artículos interesantes sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.